a comenzar con este nuevo coloquio en el marco de los coloquios de microbiología Valparaíso 2021. En esta ocasión para mí es especialmente grato presentarles al expositor, al doctor Guillermo Bravo. Guillermo es ingeniero en biotecnología de la Universidad Arturo Prat en Iquique. Posteriormente se incorporó al programa de doctorado en biotecnología de la Universidad Técnica Federico Santa María con la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, donde obtuvo su grado de doctor el año 2017. Posteriormente fue investigador postdoctoral en proyectos FONDEF con la doctora Jimena Besoain de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y actualmente participa activamente en un proyecto FONDEF View, en un proyecto de transferencia tecnológica del HubTech de la Católica y en un proyecto de innovación de la Universidad Técnica Federico Santa María. Guillermo tiene varias publicaciones asociadas al tema de bioremediación y actualmente está elaborando una patente de invención que se va a presentar prontamente. Sin más, entonces, los dejo con Guillermo, que va a presentar el coloquio titulado Bioremediación de mercurio, una mirada celular y sus efectos sobre el ciclo del nitrógeno. Muchas gracias. Gracias, Mijael. Bueno, para mí es un honor estar en esta ocasión, justamente para presentarle el desarrollo científico que he logrado hasta la fecha. Y esto podemos decirlo que es una continuación ya de otro coloquio que fue hecho por la doctora Céline Labert, la cual nos contó en su presentación justamente del mercurio y los efectos de este sobre las comunidades de microorganismos en sectores tan alejados como la Antártida. Lo interesante de ella, y específicamente ella trató una mirada más que nada con la metilación de mercurio, que es uno de los compuestos que dentro de esta presentación les voy a nombrar. Así que los invito a todos los que les interesa este tema y si quieren profundizar un poco más, visitar justamente la página de Gambio, que ahí está el coloquio ya subido, y si les interesa un poco más sobre esto, pueden verlo ahí. Bueno, yo en esta ocasión les voy a hablar no tanto del punto de vista ambiental, sino que más que nada del punto de la bioremediación de este metal. Y quería partir esta presentación. Quería partir con este cuadro, que es un autorretrato de Goya, y especialmente voy a dedicarme al sombrero de Goya, ¿ya? Porque ¿qué tiene que ver el sombrero de Goya justamente con el mercurio? Y esto se debe a que justamente en el siglo XIX, los sombrereros, las personas que hacían estos objetos, sufrían de ciertas enfermedades mentales. Estaban todos locos, de hecho. Y hasta el día de hoy existe un dicho más loco que un sombrerero, y incluso esto provocó que Lewis Carroll, en su libro Alicia en el País de las Maravillas, incorporara un personaje que es el sombrerero, y justamente está loco por las emanaciones de mercurio que él lo más probable haya tomado y lo haya vuelto loco, ¿ya? Pero no solamente el mercurio ha marcado del punto de vista cultural producto de los sombreros, sino que ya desde el año casi más de 2000 años atrás, el emperador Qin, que es el primer emperador de China, ya tuvo el primer episodio como documentado de contaminación con mercurio, debido a que los sacerdotes o monjes que él tenía a su cargo les daban de beber a él justamente una mezcla de mercurio con jade. Y esto provocó justamente un gran deterioro cognitivo en los últimos años de su reinado. Él es famoso justamente por los guerreros de terracota. Y por otro lado, también tenemos otro ejemplo chino, que es la dama Xin Sui, que la cual es aproximadamente 200 años después. Ella también
lo más probable es que haya consumido alto contenido de mercurio, ya que lo interesante de ella es que es una de las pocas momias blandas que existen y que hasta el día de hoy se conservan. Es interesante porque los microorganismos que están encargados de la descomposición no pudieron hacer su pega, se puede decir, porque tenía un alto contenido de mercurio. Por lo tanto, no estaba tan equivocado por ejemplo, el emperador chino de que el mercurio estaba asociado a la inmortalidad, porque es tan tóxico que incluso podemos encontrar momias hasta el día de hoy. Bueno, el mercurio es un metal que presenta 3 estados de oxidación, 0, 1 y 2, siendo el más tóxico en su estado de valencia +2, debido a que presenta una alta afinidad por los grupos sulfidrilo y tioéster que están en las proteínas y enzimas. Y esto provoca, por lo tanto, un deterioro tanto a los organismos superiores, a las plantas e incluso a los microorganismos. En nuestro país, según un estudio del 2008, se liberan entre 120 a 380 toneladas de mercurio al año, las cuales principalmente, la principal fuente liberadora corresponde a la minería del oro, cobre y plata, que contribuye casi en un 90% a estas liberaciones. Este mercurio, al final, va a movilizarse en las distintas matrices. Sin embargo, según este estudio, la que se ve mayormente afectada corresponde a la matriz de suelo. Y cabe destacar que dentro de los suelos de las distintas regiones de este país, al menos 4, que son la cuarta, quinta, sexta y 11ª, son los que se ven mayormente afectados y son los que también concentran gran parte de la productividad agrícola del país. Muestra de esta contaminación es lo que afecta actualmente, por ejemplo, la región de Atacama, donde encontramos concentraciones, sectores poblacionales, de 3.000 partes por millón a 120 partes por millón, lo cual excede con creces normativas de calidad de suelo internacionales, como una de Canadá, que establece como un máximo de 6 partes por millón. Esto es bastante relevante, pero todos hacen la vista gorda y sigue ahí esta gran problemática, al menos a nivel país. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este trabajo? Más que nada, desarrollar una estrategia de bioremediación. Y acá nos hemos basado, una de las estrategias de bioremediación de mercurio es la capacidad de algunas bacterias de transformar el mercurio 2, que es el mercurio que es más tóxico, como les había comentado, a una forma menos tóxica, que es el mercurio 0. El mercurio 0 se caracteriza por tener una alta presión de vapor y eso permite justamente eliminarlo de la matriz que está contaminada. Ante esto, Rojas, el año 2011, que es un doctor que trabajó en nuestro laboratorio, desarrolló, a partir de la cepa nativa Cupreus metallidurans CH34, que es una bacteria que ha sido ampliamente estudiada específicamente porque presenta alta resistencia a metales pesados, incluso está presente en lo que es la formación de las pepas de oro. Le incorporó a esta bacteria un plásmido natural que es el plásmido PTP6. Este plásmido no solamente permite a la bacteria transformar el mercurio 2 a mercurio 0, sino que también incorporar compuestos que son organomercuriales como el metilmercurio, y estos transformarlos a mercurio 0. Bueno, acá tenemos un esquema principalmente de la batería que posee esta bacteria contra el mercurio, que se concentra en 2 plásmidos que son intrínsecos de la bacteria, CH34, que es el PMOL28 y PMOL30, que posee justamente los genes de resistencia a mercurio, que son los genes MER, y el plásmido PTP6, que es esta batería que le otorga esta resistencia de amplio espectro. ¿Por qué? Porque justamente lo había dicho, permite reducir organomercuriales como el metil o el fenilmercurio hasta el mercurio 2, que posteriormente por una reductasa que es MERA, es reducido de mercurio 2 a mercurio 0. ¿Ya? Cabe destacar acá que el proceso de bioremediación es llevado dentro de la célula. Por lo tanto, el mercurio es transportado hacia el interior y es aquí donde ocurre la reducción y posteriormente es eliminado fuera de la célula. Bueno, Rojas pudo observar y de hecho desarrolló esta tecnología, la cual fue patentada,
al menos el uso de este microorganismo justamente para la bioremediación de mercurio, y logró observar, por ejemplo, que en soluciones se logra una remoción bastante alta al cabo de aproximadamente 2 horas del mercurio que está presente en medio líquido. E incluso si incorporaba, por ejemplo, un agente que es el tioglicolato, el cual es un compuesto que posee grupos tioles que dejan mucho más biodisponible en mercurio, la remoción es total, aproximadamente a las 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos procesos de bioremediación? Es, primero, eliminar el contaminante y ojalá restablecer algunos parámetros, tanto físicos como químicos, o también parámetros biológicos. Y esto tiene gran relevancia justamente en lo que es bioremediación de suelo, en especial lo que corresponde a parámetros biológicos. Y uno de estos, que es uno de los principales que ocurre a nivel de suelo y que tiene gran relevancia desde el punto de vista agrícola, es el ciclo del nitrógeno. Bueno, acá tenemos un esquema general del ciclo del nitrógeno, donde tenemos una etapa de fijación, donde bacterias o arqueas toman el nitrógeno atmosférico y lo fijan a forma de amonio, el cual posteriormente puede ser incorporado a la biomasa por las mismas plantas, o bien este amonio puede ser transformado a nitrato mediante un proceso que se conoce como nitrificación, y este nitrato posteriormente puede ser, más que nada, puede ser tomado por la planta, o bien puede ocurrir otro fenómeno que es la desnitrificación, donde este nitrato pasa nuevamente a nitrógeno atmosférico, ¿ya? Como nitrógeno molecular. Entonces, dentro de mi tesis de doctorado, nació la idea de usar esta problemática ante los efectos tóxicos que genera el mercurio y los fenómenos negativos que puede generar justamente sobre el ciclo del nitrógeno. Nació la idea de desarrollar un sistema, en este caso un sistema de bioremediación, que se basaba en un sistema de tambor rotatorio que utiliza la bacteria Cuprevirus metaleduras MSR33 para bioremediar suelos que estén contaminados con este metal. Entonces, a partir de esta problemática, nacieron 2 preguntas, que las vamos a contestar en este coloquio. La primera es, ¿qué sucede a la bacteria Cuprevirus metaleduras MSR33 durante la bioremediación de mercurio? Y la segunda es, ¿cómo afecta el proceso de bioremediación de mercurio en suelo al ciclo del nitrógeno? Bueno, entonces, ante esto, la primera pregunta, nosotros desarrollamos una publicación en el año 2020 que justamente va a dilucidar algunos aspectos asociados a cómo afecta el mercurio a la bacteria. Bueno, para hacer esta investigación nosotros utilizamos un bioreactor, a la cual incorporamos un sistema de medición de oxígeno, en este caso un sistema de medición óptica, y al cual le incorporamos un sistema de una trampa de oxidante de mercurio, justamente para hacer la reacción inversa al proceso que realiza la bacteria. La bacteria reduce mercurio y nosotros queremos, por lo tanto, que este mercurio reducido, que es gaseoso, pase a una trampa oxidante justamente para capturarlo de forma de mercurio más 2. Entonces le incorporamos este sistema de trampa, también incorporamos un sistema de inyección de aire al sistema, netamente para una fermentación aerobia, o bien también le incorporamos nitrógeno, justamente para un experimento que hicimos, que más adelante se los voy a mostrar. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros realizamos entonces una fermentación con la bacteria, que se puede hacer acá en gris, pero al cabo de las aproximadamente 6 horas le dimos un pulso de mercurio, que en este caso fueron 20 partes por millón, al sistema, y podemos observar cuál fue el comportamiento de esta bacteria. Nosotros esperábamos que siguiese creciendo, ya que es resistente, pero pasó algo bastante interesante, que el microorganismo dejó de crecer. Y por otro lado, justamente cuando agregamos el mercurio, automáticamente, como veo en esta línea negra, que es la de oxígeno, dejó de respirar el microorganismo. Eso nos pareció bastante interesante porque pensábamos que iba a tener un comportamiento normal, como es la línea gris, donde a lo más podría afectar un poco el crecimiento,
pero vimos que el microorganismo deja de crecer, automáticamente no, el metabolismo al parecer se estanca, al parecer. Entonces, decidimos evaluar esto en un tiempo mayor, previamente lo habíamos hecho a 10 horas, esta vez lo hicimos ya a aproximadamente 25 horas de cultivo, y pudimos observar que a pesar de que nosotros agregábamos el mercurio, el microorganismo llega a esta fase como de latencia, y posteriormente con el tiempo vuelve a consumir oxígeno, como también a crecer. Esto nos pareció bastante interesante, y nos evaluamos justamente la remoción de mercurio en esta fase. Acá podemos ver en fase aerobia cómo el mercurio en ese punto es eliminado dentro del medio de cultivo, llegando aproximadamente las primeras 2 horas, se alcanza casi valores similares a los que había obtenido Rojas experimentación, alcanzando aproximadamente 1 o 2 partes por millón de mercurio. Y le dejamos esto en el tiempo, y aproximadamente a las 5 horas ya teníamos 1 o 2 partes por millón de mercurio dentro del sistema. Por lo tanto, el microorganismo, lo interesante de esto es que se logra recuperar de la acción nociva del mercurio. Por lo tanto, el mercurio, a pesar que el microorganismo es resistente, genera graves problemas a nivel respiratorio y a nivel de crecimiento. Entonces, ante esto también quisimos probar, y por eso tengo acá la línea punteada, un sistema anaerobio, donde evaluamos la aplicación de nitrógeno dentro del sistema, ya que el microorganismo no estaba consumiendo oxígeno. Decidimos evaluar a ver si era posible que el microorganismo estuviera reduciendo mercurio sin presencia de oxígeno. Y lo que pudimos observar es que también hay una reducción de mercurio dentro del medio de cultivo, pero no es tan eficiente como la obtenida con un sistema aeróbico, siendo que mantuvimos la misma tasa de aireación, en este caso con nitrógeno dentro del sistema. Por lo tanto, el mercurio está afectando seriamente lo que es el desarrollo del crecimiento de la bacteria. Y cómo nosotros a partir de eso entonces desarrollamos este modelo en el cual el mercurio, primero que nada, ya existía como antecedente previo, que Rojas el año 2011 había visto que cuando aplicaba el mercurio, la membrana externa de la bacteria se veía bastante difusa, por lo tanto había un daño ya a nivel de membrana. Entonces el mercurio aquí directamente podría estar afectando lo que es la cadena transportadora de electrones, desacoplando algunas de las proteínas que están presentes ahí, y provocando, por lo tanto, que el microorganismo deje de respirar. Y esto mismo, este desacople, podría estar generando especies reactivas de oxígeno. Entonces, viendo en literatura, nos vimos que justamente cuando hay una respuesta de especies reactivas de oxígeno, ocurre una respuesta en la cual existe un redireccionamiento del metabolismo de la célula para la generación justamente de poder reductor, el cual es utilizado justamente en estos mecanismos de contención de los ROS que están dentro del sistema. Y esto además podría estar favoreciendo el incremento de poder reductor, que es el poder que utiliza la enzima MERA, que es NADPH, para la obtención justamente para la de reducción de mercurio por la acción enzimática de la reductasa MERA. Por lo tanto, aquí entrarían a jugar estos dos mecanismos, el redireccionamiento y justamente la generación de poder reductor para un proceso de detoxificación del microorganismo. Por lo tanto, ante esto podemos decir que la bacteria en presencia de mercurio lo que hace es deja de funcionar, redirecciona todo su metabolismo hacia esta generación de poder reductor para descontaminar el medio donde está creciendo, y posteriormente vuelve a retomar justamente la capacidad de crecer dentro del sistema. Entonces con esto quedamos claros al menos con la primera pregunta. Igual acá quedan muchas dudas por resolver,
por ejemplo, algunos mecanismos y evaluar algunos de estos, pero esa sería una de las principales ideas que nosotros pensamos que podría estar sucediendo en esta acción contra el mercurio, al menos en medio líquido. Entonces, la segunda pregunta es cómo afecta el proceso de bioremediación de mercurio en suelo al ciclo de nitrógeno. Y esto también desarrollamos otra publicación en la cual justamente evaluamos en este sistema de tambor rotatorio, pero ya a un nivel de suelos, cómo era afectado justamente cómo ocurría el ciclo del nitrógeno en presencia de tanto de contaminación con mercurio como al proceso de bioremediación. Bueno, y para esto utilizamos, bueno, este es un esquema bastante simple en el cual la idea de esto es que nosotros contactábamos el suelo con la bacteria dentro de este bioreactor, volatilizábamos el mercurio y posteriormente lo atrapábamos en una trampa oxidada, ¿ya? Bueno, acá es este sistema un poco más sofisticado el que utilizamos, donde tenemos un sistema de inyección de aire, el rotámetro netamente para ver cuánto el flujo de aire que estamos ingresando dentro del sistema, un sistema de humidificación de aire, para que el aire que entrara acá no nos secara el reactor, y posteriormente una trampa oxidante donde podríamos capturar el mercurio que se estaba bioremediando. Este es el sistema que utilizamos. Y para ello utilizamos los suelos más limpios que están acá en la región. Ya habíamos visto en un estudio que hizo Fabiola Altimira el año 2012, que los suelos más limpios, al menos en contenido de metales, correspondían al sector de Casablanca, específicamente en el sector de La Vinilla, ¿ya? Acá encontramos suelos que tenían concentraciones de mercurio y otros metales inferiores a los rangos de detección. Por lo tanto, utilizamos ese suelo como control y además que eran suelos de naturaleza agrícola. Entonces, estos suelos posteriormente nosotros los contaminamos con mercurio y evaluamos distintos parámetros de bioremediación, como es la concentración celular, el uso del tioglicolato y la reinoculación del sistema. Y posteriormente, cada cierto tiempo íbamos tomando muestras de suelo y las medíamos a través de, veíamos justamente la reducción del mercurio a través de espectrofotometría de absorción atómica. Entonces, ¿qué observamos? Que dentro de los tratamientos, eh, eh, en todos los tratamientos vimos la remoción del mercurio dentro del sistema. Probamos con 6 y 3 gramos de células por kilogramo de suelo seco. Probamos también que el uso del tioglicolato y también probamos la reinoculación. Y en todos los casos vimos remoción de mercurio. Es interesante acá que siempre alcanzábamos concentraciones aproximadamente de 5 partes por millón de mercurio residual, y eso se debía, nosotros atribuimos a que el mercurio, como presenta esta alta afinidad por la materia orgánica, podría estar incorporado a la materia orgánica que está presente en el suelo y no está biodisponible. Por lo tanto, siempre llegábamos a esa misma concentración. Otro aspecto que nosotros vimos acá es que pensábamos que posiblemente a las 24 o 48 horas el microorganismo dejaba de ser viable y por lo tanto podría estar muerto. Sin embargo, nosotros reinoculamos acá a las 48 horas y vimos que no vimos ningún efecto significativo en la reducción de mercurio, sino que se mantuvo de la misma concentración. No así con el uso del tioglicolato, donde al incorporarlo justamente vemos una remoción mucho mayor, y es debido justamente a que permite que dejar en mayor biodisponibilidad el mercurio que está presente en el suelo y que ocurra una remoción mucho más eficiente. ¿Ya? Lo interesante también acá es que probamos con una concentración menor de células, en este caso 3 gramos por kilogramo de suelo, y vimos que tiene un comportamiento no tan bueno como el de 6, al menos a las 48 horas, pero sí alcanza a las 72 horas una remoción similar al resto de los tratamientos. Por lo tanto, una concentración baja también nos podría servir para remover mercurio. Es un poco más lento, es un día menos, pero
también alcanzábamos concentraciones similares de mercurio residual en suelo. Por otro lado, también evaluamos una concentración mayor. Todos los tratamientos anteriores son alrededor de 20 partes por millón, y la incrementamos acá a 30 partes por millón, y podemos observar un comportamiento bastante similar, alcanzando aproximadamente siempre las mismas concentraciones de 5 partes por millón de mercurio dentro del suelo. Pero acá la remoción es mucho mayor, ya que son 30 partes por millón de mercurio, y así que nos salió bastante positivo este experimento. Entonces, ya con esto quedamos con la idea de que el sistema funciona. Pudimos remediar el mercurio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el ciclo del nitrógeno, o qué es lo que está pasando en el suelo? Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar, hacer conteos de heterótrofos totales y tolerantes a mercurio dentro de los suelos que estaban expuestos a la contaminación de mercurio y al proceso de bioremediación. Y acá hicimos posteriormente un aislamiento de bacterias tolerantes, y secuenciamos el gen del ARN ribosomal 16S, y determinamos un gen que está asociado al plásmido PTP6, que es el que yo les había contado que se le incorporó, que está presente dentro de la bacteria MSR33. Y por otro lado, hicimos a estos suelos extracciones de ADN metagenómico, y cuantificamos genes asociados al ciclo de nitrógeno, donde medimos un gen que está asociado a la fijación de nitrógeno, que es el NIF-H, que es la nitrogenasa reductasa, que permite justamente la enzima clave de la fijación de nitrógeno. Y por otro lado vimos un gen que está asociado a la nitrificación, que es el gen AMOA de bacterias, ¿ya? Que es el primer paso que pasa desde amonio a nitrito. Y por otro lado, también tomamos dos genes, que es el gen cetanía, que es una bomba que es de copia única, que está presente en el genoma de la bacteria MSR33, y el gen MERG, que está presente en el plásmido PTP6. ¿Qué es lo que obtuvimos? Observamos que cuando nosotros, al menos en el conteo de heterótrofos totales, vimos una disminución significativa cuando teníamos el suelo y lo contaminábamos con mercurio. Y esto era esperable, ya que, como les he comentado, el mercurio es bastante tóxico. Sin embargo, también vimos que dentro del suelo control ya existía una población de bacterias tolerantes a mercurio, lo cual es natural dentro de los sistemas. Sin embargo, cuando nosotros aplicábamos el mercurio, vimos que este número incrementó, y esto puede ser justamente por la presión selectiva que nosotros estábamos agregando dentro del sistema, y por lo tanto vimos este incremento, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros sometíamos los suelos al proceso de bioremediación, vemos que hay un incremento de tanto de heterótrofos totales como tolerantes a mercurio, lo cual es esperable debido a que nosotros estamos agregando bacterias a este sistema. Por lo tanto, ahí vemos que se mantiene bastante constante el número de, al menos el conteo de unidades formadoras de colonia durante el proceso de bioremediación. ¿Qué nos sucedió? Es que cuando nosotros hacíamos el conteo de heterótrofos totales durante el proceso de bioremediación, nos empezaron a aparecer otras colonias que no correspondían a la típica morfología de la bacteria Cuprevirus metaleduras. Entonces, nosotros tomamos estos aislados, tuvimos 6 aislados, los cuales les secuenciamos el ARN ribosomal 16S, y pudimos determinar que correspondían al género Breundimonas, Ochrobactrum, Bergeyella, Bacillus, Planomicrobium, y una Glutamicibacter, que es de Phylum Actinobacteria. Entonces, a estas bacterias que presentaban resistencia a mercurio, le decidimos hacer ver si en una de esas habían adquirido la misma resistencia que está presente en el plásmido PTP6. Por lo tanto, vimos si a estas 6 bacterias expresaban
esta proteína, perdón, tenían este gen. Y lo que observamos que al menos de las 6 que estábamos viendo, al menos 3 bacterias nativas presentaron el gen MERG. Y esto es bastante interesante, por lo cual nosotros proponemos que hubo una transferencia horizontal de la bacteria MSR33 a estas bacterias nativas del suelo que se ven expuestos al proceso de bioremediación, ¿ya? Por otro lado, cabe destacar que este gen, lo interesante es que es extremadamente raro, si no me equivoco, el 1.6% de la población de los genes de resistencia a mercurio en las bases de datos, el gen MERG está presente en el 1,6%, es muy bajo, por lo tanto, lo más probable es que sea justamente la incorporación del plásmido o bien de algún tipo de transposón que puede ser que está saltando desde la bacteria MSR33 hasta las cepas nativas. Bueno, y estos datos también se condicen con otros que son los de qPCR. Bueno, aquí abajo, voy a hablar de esto primero, es que, como les dije, habíamos hecho un seguimiento de la cepa MSR33 mediante cuantificación absoluta del gen zetanía y el gen MERG, y como podemos observar, tanto en el suelo control como en el suelo contaminado, no lo vimos. Solamente aparecen cuando están en contacto con la bacteria, ¿ya? Durante el proceso de bioremediación. Acá vemos justamente que se ve un incremento significativo del número de copias de estos genes, tanto MERG como zetanía, lo cual es esperable, ya que estamos incorporando estas bacterias dentro del sistema a las 48 y a las 72 horas. Incluso, a que esto nos pareció también interesante, es que una vez que termina el proceso de bioremediación, 240 horas después, podemos ver que se mantiene tanto el gen zetanía, al menos el número de copias, incluso incrementa aquí de forma significativa, y también vemos un incremento significativo del gen MERG, lo cual también podría estar coincidiendo justamente de que hay bacterias nativas que adquirieron esta resistencia a mercurio de amplio espectro. Me faltó mencionarle que justamente este gen MERG está implicado en la resistencia de amplio espectro porque es una enzima que está encargada del transporte de fenilmercurio, o sea, es extremadamente rara. Y justamente aparece en los suelos que están bioremediados y después del proceso de bioremediación. Ahora bien, lo interesante acá es lo que sucede ahora con el ciclo del nitrógeno. Y podemos observar que, al menos en la abundancia de número de copias, tanto del gen NIFH como el gen AMOA, existe una alta concentración, o sea, un alto número de copias al principio en el suelo control. Sin embargo, cuando nosotros contaminamos estos suelos, vemos una disminución significativa del gen de fijación de nitrógeno NIFH. Y también vemos una disminución significativa del gen AMOA. Estos, sin embargo, cuando nosotros bioremediamos el suelo, vemos que incluso el gen NIFH prácticamente desaparece del mapa, no así el gen AMOA, que el cual vemos un incremento significativo dentro del sistema. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, lo más probable es que muchas bacterias que están asociadas a la fijación de nitrógeno son anaerobias estrictas. Por lo tanto, como este sistema es un sistema aerobio, lo más probable es que esté afectando justamente el conteo de estas bacterias y disminuyendo el número de estos microorganismos. Y por otro lado, el alto contenido de nitrógeno que puede estar, es incorporado dentro del sistema debido a que yo cuando tenía este reactor, nosotros incorporábamos el caldo, no iba a la célula pura, solamente iba con el caldo, puede que haya tenido alto contenido de nitrógeno, y esto haya incrementado justamente
el número de bacterias nitrificantes dentro del proceso de bioremediación. Una vez que finalizó la bioremediación de mercurio, observamos que esto es bastante interesante, que al menos las bacterias que son fijadoras de nitrógeno vuelven a incrementar su abundancia dentro del sistema. No como los niveles iniciales, pero ya se ve que se están incrementando dentro del sistema, y también vemos un incremento también significativo de bacterias nitrificantes dentro del tambor rotatorio, del suelo bioremediado. Bueno, entonces a partir de esto llegamos a este esquema un esquema resumen, donde tenemos acá una situación normal, donde está el suelo agrícola, con un número determinado de bacterias fijadoras de nitrógeno y bacterias nitrificantes, el cual se ve afectado cuando nosotros incorporamos el mercurio, disminuyendo, el número de bacterias fijadoras de nitrógeno y también de nitrificantes. Y cuando este suelo posteriormente es sometido al proceso de bioremediación, vemos que las bacterias fijadoras de nitrógeno disminuyen aún más su cantidad, producto de la aireación o también del efecto tóxico del mercurio, sumado a un incremento de las bacterias nitrificantes, producto de la presencia de amonio, que está presente en el medio de cultivo que contiene la bacteria MSR33, y además vemos que puede existir esta transferencia horizontal del plásmido PTP6 a bacterias nativas del suelo, las cuales también estarían colaborando en el proceso de bioremediación del suelo. Una vez que el suelo es bioremediado, al cabo de un tiempo vuelve a incrementarse nuevamente el número de bacterias fijadoras de nitrógeno como de bacterias nitrificantes. Y lo interesante acá es que la bacteria que se incorporó, y que generalmente esto no se ve, es que la bacteria MSR33 se mantiene en el tiempo, al menos en los tiempos que nosotros evaluamos, se incorpora al ecosistema de bacterias del suelo, no desapareciendo y también incorporando justamente a bacterias nativas la capacidad de bioremediar mercurio, como son estos aislados que obtuvimos. Bueno, con eso logramos determinar cuáles son los efectos del proceso de bioremediación sobre el ciclo del nitrógeno. Bueno, actualmente hemos dejado un poco de lado lo que es el mercurio y nos hemos enfocado como laboratorio a otras áreas temáticas, como es la bioremediación, específicamente de hidrocarburos. Yo en particular me he especializado más que nada ahora, yo creo que ya he aspirado bastante mercurio, me he vuelto bastante loco, así que me cambié un poco de área y estoy trabajando con lo que es bioinsumos agrícolas. Por otro lado, tenemos otra área que está asociada a los biocompuestos y también a bioplásticos, donde estamos utilizando estos sistemas de bioreactores, y es donde he estado trabajando un poco más. Por último, quiero agradecer al proyecto Anillo Gambío, el cual permitió gran parte del desarrollo de esta tesis y de al menos algunas partes, al menos lo que es publicaciones, y a la beca doctoral, que también me permitió desarrollar todo este trabajo. Al laboratorio, que es el LMMBA, a la Universidad Católica de Valparaíso, específicamente a la Escuela de Ingeniería Bioquímica, y en especial a los profesores Juan Carlos Argentina y al profesor Mijael Seger, que fueron los tutores de mi tesis doctoral, al Centro de Biotecnología y a los contribuyentes que pagan sus impuestos, que permiten justamente el financiamiento de este tipo de actividades. Y bueno, y también en especial hay que agradecer al capital humano, aquí es el laboratorio del LMBA, esta foto un poco antigua, hay gente nueva y hay gente que se ha ido, y bueno, también a la gente de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, que también tuve muy buenas relaciones con ellos. Eso, agradezco que me hayan escuchado y espero que me hagan algunas preguntas. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta inspiradora presentación. Entonces se abre ahora la conversación.
Hola, Mijael, ¿cómo estás? Hola, estimado profesor James Robson. Hola, Guillermo. Hola, profesor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, por si han visto la foto con mi nombre, no he cambiado de sexo, ¿ah? Porque- Y de edad tampoco, ¿no? Y de edad, claro, es mi nuera. Estoy en el computador de ella en la casa de mi hijo. Perfecto. No, fantástico. Oye, excelente presentación, Guillermo, me encantó. Todos los diagramas muy claritos, digamos. Es un buen ejemplo de una presentación para el resto, digamos. De pronto a veces uno se encuentra con cosas extremadamente arborescentes, por llamarla de alguna manera, y uno se confunde. Así que felicitaciones por eso también. Gracias, profesor. Y yo tengo un par de consultas, en realidad una consulta general nomás, que es si se han estudiado efectos, digamos, del mercurio en otros ciclos importantes del suelo, como obviamente el del carbono, el de azufre, etcétera. Sí, la verdad es que desconozco si lo he visto en otros siglos. Si no me equivoco, alguna vez lo vi algo respecto al del azufre, pero no estoy seguro. No, Ya, o sea no- que ahí hay un mm. campo que Sí, yo creo podría que ser. sí, es interesante evaluarlo. Yo he visto mucho de los efectos que podrían tener de forma natural el mercurio, pero no el efecto de la biorremediación de algunos de estos contaminantes. Ah, Sí. Sí, yo creo que ahí es interesante de evaluarlo, porque todos evalúan la presencia de mercurio y cómo afecta a las comunidades. ah. Eh, pero no el proceso de biorremediación, que yo creo que también es interesante de evaluar, sí. Sí. Perdón, la otra, la otra consulta es respecto a si han podido reproducir en el laboratorio la transferencia del TP6 desde la La MSR33. No, no, MS. sí, no lo hemos probado nuevamente. Yo creo que ahí hay harto material que se puede utilizar para hacer otro tipo de tesis. Pero la verdad es que yo personalmente he dejado un poco de lado lo que es el mercurio. Ya. Pero estamos abiertos justamente a hacer ese tipo de investigaciones, pero no, es un temazo, yo creo, porque lo vimos y de forma natural y sería sumamente bueno verlo de forma, A la antigua, digamos, claro, con las sí, cepas sí, cultivadas, digamos, independientemente. Sí. sí. Yo me acuerdo que eso me lo había comentado cuando di mi examen de... lo- Ah, lo- bueno, sí, me olvidé que te había sí, preguntado eso. sí, me Bueno, había es preguntado la lo edad. mismo y desde ese entonces tampoco lo hemos probado, pero justamente puede pasar. No, 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 Ya. yo creo que Bueno, gracias, pasa. Guillermo. Yo me despido. Tengo que Muchas ir gracias, profesor. a... Muchas gracias, Ya. profesor James Robson. Qué bueno No, tenerlo, gracias. Gracias a tenerlo siempre ustedes. acá, participando. Muchas gracias. No, gracias a ti por mantener a flote los coloquios con todo el equipo ahí. Eso, no, sí, con tu apoyo se mantiene también. Muchas gracias. Ya. Agustina pidió la palabra. Hola, Hola, Guille, Agus, ¿cómo muy estás? bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Uy, me encantó tu presentación. Hace tiempo no te escuchaba presentar, así que hace tiempo no veía estos resultados. Me puse un poco al día. Muchas gracias por eso y te felicito por esos 2 papers del año pasado que tampoco había visto. Tengo 2 preguntas, una como de la primera parte de tu presentación y otra de la segunda. Te las ¿Ya? hago al tiro juntitas, eso sí. Que cuando mostraste como el modelo de la primera parte de tu presentación, mostraste que estaban los sistemas de detoxificación de ROS involucrados, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí, bueno, son preguntas por curiosidad absoluta, la verdad, que quería saber si es que tenías alguna idea, si era alguna enzima en particular,
porque obviamente la detoxificación de arroz es súper amplia y hay muchos Sí, mecanismos sí. involucrados, entonces quería saber si habían ahondado a tener algún, no sé, target enzimático en Candidato. particular, sí, o lo habían dejado súper general como propuesta. Sí, nosotros lo dejamos bastante general. Yo creo que ahí hay un nicho importante que también podríamos analizar. Yo creo que cuando uno termina una cosa se generan miles de dudas más. Y yo creo que esa es una duda que quedó pendiente también dentro de... Ahora, ¿qué mecanismo específico? Claro, es algo que ahí queda tarea como para los que siguen. Está bonito para hacer un transcriptoma y ver ahí cuáles serían Sí, esas enzimas sí, sí. para futuros tesistas. Y la segunda parte la segunda pregunta que es más relacionada con tu segunda parte de la presentación, cuando muestras estas, no me acuerdo si eran 5 o 6 bacterias que aislaron ¿Sí? del suelo y demuestras que 3 de ellas tienen mergé, digamos, o sea, el amplicón. Sí. Sin embargo, todas son resistentes. Entonces, mi duda curiosa era por qué pasa con las otras que no han adquirido el plasmio horizontalmente. ¿Cuáles podrían ser los otros mecanismos que hacen que esas bacterias sean resistentes? Si hicieron también quizá algún otro tipo de genes marcadores para evaluar la presencia de otros genes, o si creen que simplemente es otro el mecanismo por el cual esas bacterias son resistentes. Sí, mira, yo particularmente en esas puede que sea el mismo sistema MER, ahí siempre va a estar la duda, porque estamos acá viendo, lo que vimos ahí es solamente MERG, En verano la vieron, ¿no? no la vimos Ah. en esos microorganismos, por lo tanto también puede ser MERA el que esté haciendo la transformación que está de forma intrínseca en esas bacterias. Por otro lado, también puede ser otro mecanismo que no sea asociado a los genes MER, que pueden ser bombas, precisamente para mantener afuera el mercurio, pero no... claro, hay otra duda. Y no las tienen secuenciadas, No, ¿cierto? no la O secuencia. no las... No, solamente hicimos 16S para esas bacterias. ¿Y qué más te puedo contar de eso? Sí, quedamos en eso, solamente 16S. También hay otro futuro nicho interesante, podrían tomar una de cada, secuenciarlas y comparar sus mecanismos de resistencia, porque al final si están resistiendo a mercurio las dos son interesantes, Claro, solo que lo hacen por vías distintas. claro, podría ser eso. Y Sí. también qué pasa con ellas que no reciben el plasmio PTP6. Ahí hay otra duda molecular Claro, importante. exacto, puede ser que tengan incluso puede ser otros MER que estaban ahí, que lo más probable es que también hayan tenido MER natural y se vieron en las circunstancias nomás de estar en presencia de mercurio. Claro, pero ahí habría que ver justamente probar, por ejemplo, lo que dijo el profesor Robson, la transferencia de plásmido y ojalá aislar dentro de estas bacterias, a ver si es posible aislar el plásmido completo del PTP6 nuevamente. Y con eso queríamos como bien claro cuál es la vía. Pero justamente puede ser otra vía de resistencia a mercurio, que ya tenían esos microorganismos. Súper interesante ahí para que esos aislados no los pierdan y los sigan. Sí. Hace poco revivimos a una de esas. De hecho, me parece que es la Glutamicibacter, la actinobacteria. Lactino, sí la vi. Sí. Como que me llamó la atención. Bueno, Sí, quizás. y eso también es interesante porque el plásmido, el PTP6, que es, imagínate, que es de una gran negativa, también tiene la capacidad de afectar a gran positiva, sí. Sí. Bueno, y la Bacillus también, tenías una Bacillus también. Sí, pero esa no tenía el PTP6. Ah, ya. Al menos el MERG. El merge, claro. Claro, porque uno no sabe si el plásmido puede ser un tramposón, alguna cosa. Ahí sería interesante si tienen más primers, como para hacer distintos targets del plasmio y ver si es realmente el plasmio o si es otro. Exacto, sí. También, para que lo tengan en cuenta. Bueno, gracias, Guille. Muchas gracias y gracias por la presentación. Felicitaciones al equipo. Ya. ¿Hay más preguntas del honorable público? Yo tengo una pregunta, Guillermo, también, que tiene que ver con lo que te preguntó Agustina, ¿no? Un poco. ¿Cuán frecuente, digamos, o cuán sorprendente es que este plasmidio
el PTP6 se pase de una bacteria gram negativa a una bacteria gram positiva, ¿no? Y cómo esto podría ser utilizado como una herramienta también, que puede ser interesante porque sabemos que en general transformar bacterias gram positivas es bastante más difícil que las bacterias gram negativas, ¿no? Claro. Al parecer, nosotros que estamos acostumbrados, en la naturaleza es bastante común. De hecho, el plásmido PTP6 se parece mucho, de hecho, es de la misma familia de los INCP1. Y estos INCP1, al menos en suelo, se ha visto que son intergram. O sea, se pueden traspasar de gram positiva a gram negativa sin ningún problema. No es tan raro en suelo que pase eso. Al menos lo que vi en literatura. Por lo tanto, podría ser una alternativa justamente como de bioremediación. Ahora pensar, como por ejemplo MSR33, utilizarla como un carrier para bioremediar suelos que estén contaminados, bueno, en este caso con mercurio, pero puede ser otro metal o bien otra resistencia a algún agente tóxico, transportarla justamente en este tipo de plásmido. Al parecer no es tan raro y puede ocurrir, de hecho nosotros ya lo pudimos observar, pero sería muy bueno como un carrier justamente de estos genes y utilizar la biota nativa que haga el trabajo de bioremediación. Sí. Claro, porque yo acá uno podría decir, ok, por un lado Agustina fue capaz de transformar Streptomyces y actinobacteria, ¿no? Por lo cual tampoco no es fácil, y fue capaz de hacerlo. Y en este caso, en el suelo se vio de forma natural que tú tenías una actinobacteria que era transformada por este plasmidio, como tú dices, de la familia de los INP1, ¿cierto? Que se transfirió sin mayor esfuerzo, sin gran protocolo, sino que ocurrió en forma natural, ¿no? Entonces, ese fenómeno es bien interesante porque el tema de la bioremediación vía dispersión de plasmidio es un tema también que lo han mencionado algunos autores, ¿no? O sea que la bioremediación es mucho más extensa de que agregar la bacteria, sino que esta bacteria se transforma en dadora de los genes necesarios para la bioremediación y entonces toda la comunidad se hace cargo de este fenómeno. Tal vez quiero que me comentes un poco sobre esa posibilidad de hacer bioremediación también a través de esta dispersión de un plasmidio que otorga estas características. Claro, o sea, yo creo, bueno, lo que les comentaba recién, que lo más probable, de hecho, ahí hay algunas estrategias que yo siempre he encontrado en literatura que se mencionan, pero nadie las ha probado. Yo creo que en este caso nosotros lo observamos de forma natural, al menos en el caso del mercurio. No sé si eso responde a tu pregunta, a tu comentario, porque yo creo que lo idóneo ahora es probar como alternativa el utilizar a MCR33 como un carrier del plásmido y agregarlo en suelo, y así uno ocupa justamente la biota nativa que está ahí presente, que ya es resistente, ya está adaptada a las condiciones del ambiente, y mediante esta bacteria uno puede justamente transformar esa biota en bacterias que son capaces de justamente de desarrollar la bioremediación, en este caso de mercurio. Claro, esto de alguna manera también nos lleva hacia los primeros organismos patentados, organismos modificados genéticamente patentados, ¿no? Que fueron estas bacterias que patentó Ananda Chakrabarty, que le incorporó un plasmidio justamente para ampliar el rango de hidrocarburos que era capaz de degradar sus bacterias, ¿no? Entonces, esa fue, bueno, ahí empieza, digamos, la bioremediación con organismos modificados genéticamente, y acá tú lo tienes en forma natural, ¿no? O sea que al final estamos aprendiendo de que lo que ocurre en naturaleza, lo cual se ve como súper promisorio, ¿sí? O sea que yo creo que todo este conocimiento, Guillermo, aunque yo sé que tú estás con muchos otros intereses, ¿no? Quizás podríamos pensar en escribir sobre esto, ¿no? Un poco una revisión sobre esta temática que es súper interesante.
¿Está abierta la discusión? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a agradecerle al doctor Guillermo Bravo por este coloquio, que como dice el profesor James Robson, fue un coloquio tan claro y tan fácil de seguir. Por lo tanto, agradecerte, Guillermo, por compartir tu conocimiento y tu arte, ¿no?, con el mundo microbiológico de Valparaíso, ¿no? No, Y no, de gracias a Chile. usted. Perfecto. Buenas tardes a todos y nos vemos en un próximo coloquio que va a ser el próximo mes. Gracias, Guille. No, muchas gracias a todos. Gracias.